Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. En este video vamos a hablar de lo que necesitamos hacer para pasar de ser creyentes a convertirnos en unos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El ser creyente pues es bueno, pero no es suficiente. Recordemos que el creyente es aquel que solamente sigue, escucha, pero no toma una iniciativa. El discípulo es aquel que no solamente escucha, ¿verdad? No solamente oye, sino que también toma aquella iniciativa para ver qué hay de necesidad en la parroquia, para ver qué hay de necesidad para poder traer más personas a que se conviertan al cristianismo. Recordemos de que nuestro Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos, los mandó a predicar la buena nueva. Entonces nosotros no solamente quedémonos con escuchar, sino que también hay que hacernos esos discípulos que Dios quiere. Bueno, hoy vamos a ver el ejemplo de un hombre que nosotros lo encontramos en la Biblia y lo encontramos en el libro de San Juan del capítulo 3 en adelante. Y este hombre se llama Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Entre los fariseos que nosotros encontramos en la Biblia tenemos a Gamaliel, que era parte del Sanedrín, y también hay que recordar que el apóstol Pablo, él era también un fariseo. Bueno, Nicodemo, además de ser fariseo, era un maestro de la ley, y nos dice la tradición judía de que él era considerado el tercer hombre más rico de Jerusalén en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos era uno de aquellos tres grupos más prominentes que había durante la época de Cristo. Recordemos que habían los fariseos, los seduceos y también estaban los celotes. Se dice de que los fariseos fuera un grupo político religioso que nació más o menos por el año 587, entre el año 536 a.C. Y ellos nacieron cuando estuvieron presos en Babilonia. Recordemos que el rey Nabucodonosor había derrotado a Jerusalén, lo conquistó y se llevó a todo ese pueblo cautivo. También San Agustín es aquel padre de la iglesia que nos organizó en la forma que nosotros conocemos los 10 mandamientos que nos enseñan en el catecismo de la Iglesia Católica. Pues bueno, es San Agustín quien asegura de que los restos de Nicodemo fueron encontrados juntos con los restos de San Esteban. San Esteban, hay que recordar que fue aquel jovencito, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia, el cual fue muerto a pedradas. Y en esa ocasión es también San Pablo, que era conocido como Pablo de Tarso, quien tiene la ropa de aquellos hombres que lo matan. Bueno, también la Biblia nos habla de que Nicodemo fue aquel hombre que dio también las 100 libras de mirra y aloe para que cuando se llevó a cabo el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el texto bíblico. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla a nosotros de ese convertimiento que tuvo este Nicodemo. Y lo vamos a leer, como siempre, lo voy a sacar de la Biblia latinoamericana y lo vamos a sacar del libro de San Juan, capítulo 3 y versículo del 1 en adelante. Y aquí es cuando Jesús le dice a Nicodemo de que hay que nacer de nuevo. Y la palabra de Dios nos dice así. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba.
Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Hermanos, esta es la palabra de Dios. Como nos habla San Juan, nos dice de que Nicodemo llegó de noche a hablar con Jesús. Se cree que él llegó de noche porque pues era un maestro de la ley, ¿verdad? Era parte del Sanedrín y tenía pena o tenía vergüenza de que alguien lo fuera a ver que estaba platicando con Jesús. Entonces Nicodemo se toma la molestia de ir a tener esa conversación con Dios. Y ahí le dice, ¿verdad?, de que él reconoce que todas las señales que está haciendo son señales que vienen de Dios. Por lo tanto, Nicodemo, como parte del Sanedrín y como un fariseo, él sabía bien las leyes y sabía las escrituras. Hay que recordar que el fariseo eran aquellos que se aferraban tanto a la ley, y si la ley era quebrantada, pues aquel que encontraban que le había quebrantado la ley tenía que morir. Entonces él era un hombre muy, muy inteligente. Además de eso, para que alguien fuera maestro de la ley, tenía que haber estudiado por lo menos 40 años. Y él va y le dice a Jesús, le llama maestro, sabiendo que Jesús tenía pues solamente 33 años de edad. Entonces Nicodemo reconoce de que Jesús tiene ese poder que solamente puede venir de nuestro Señor Jesucristo, puede venir de Dios. También más adelante encontramos cuando Nicodemo le pregunta cómo es que él va a volver a nacer de nuevo si él ya está viejo. Y Jesús le dice lo siguiente: el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Aquí lo que el Señor está diciendo es de que no importa la edad que una persona tenga, pero si la persona está dispuesta a dar la vida por Dios, Dios lo va a capacitar. Entonces, por eso es de que nosotros vemos personas que muchas veces tienen esa transformación, tienen ese cambio, y nosotros no lo podemos entender. La verdad que los planes de Dios son totalmente son diferentes a los planes que tenemos nosotros los hombres. Un caso claro podría ser San Óscar Arnulfo Romero, quien cuando tenía 59 años de edad comenzó a predicar aquellos últimos 3 años de su vida, ¿verdad? Cuando él se convierte ya un verdadero siervo de Dios. Entonces, hermano, nunca es tarde para nosotros para convertirnos de ser creyentes a ser un discípulo, ¿verdad? A ser aquel mensajero de la palabra de Dios. Encontramos más adelante, después que Nicodemo ha tenido esta conversación con Jesús, en el capítulo 7 nosotros encontramos, en San Juan, ya capítulo 7 y versículos 50-51, nosotros encontramos cómo Nicodemo trata de defender a nuestro Señor Jesucristo
enfrente del Sanedrín. Y él dice lo siguiente: "Ah, ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho?" Entonces Nicodemo dice esto porque ellos estaban pensando acusar a Jesús, ¿verdad?, sin antes haberlo entrevistado. Entonces allí él ya daba las primeras señales de que se había convertido en un discípulo de Dios. Pero la parte más grande que nosotros encontramos, la encontramos siempre en el libro de San Juan, en el capítulo 19 y versículo 39. Allí ya Jesús ya había muerto y José de Arimatea ya había ido a pedirle el cuerpo a Poncio Pilato para poderlo enterrar. Entonces aquí vuelve a aparecer Nicodemo, pero lo voy a leer del libro de San Juan, del capítulo 38 y versículo 38 y 39, y dice lo siguiente: después de esto, ya después que Jesús había muerto, después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió, fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según la costumbre de enterrar a los judíos. Hermanos, nuevamente esta es la palabra de Dios. Como vemos, al principio nosotros encontramos a Nicodemo que llega de noche a hablar con nuestro Señor Jesucristo por miedo a lo que la gente fuera a decir. Al final encontramos que él da aquella donación de aquellas 100 libras de perfumes para que entierren al Señor. Entonces, como vemos, Nicodemo pasa de ser un maestro de la ley, pasa de ser un fariseo, de un hombre que llega a tener esa plática con Dios, con Jesús de noche, ¿verdad?, para que no lo vieran, a declararse que era un discípulo de él y hacer aquella donación e incluso colaborar cuando a nuestro Señor lo están preparando para el sepulcro. Entonces ahí tenemos nosotros un reto y un ejemplo, que no tengamos vergüenza de pasar de ser solamente unos creyentes a ser unos discípulos de Jesús. En la iglesia pues hay muchos apostolados que nosotros podemos ejercer, y este es un ejemplo claro de una invitación para que nosotros lo tomemos en cuenta y hagamos ese movimiento. Y ya verán que cuando usted se convierte en un discípulo, todo también le va a cambiar en su vida. Hermano, nuevamente muchas gracias por escuchar estos videos. Espero que se saque una enseñanza espiritual, y si usted cree que este video le puede ayudar a una persona que usted conoce, no tenga pena y siéntase libre de enviárselos. Nuevamente, hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones. Sigamos escuchando las direcciones que nos dan los médicos. Sigamos manteniéndonos en oración, en penitencia, en ayuno, y uniéndonos juntos en oración. Nosotros vamos a combatir este coronavirus. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.